construcción del Mapuzungún va la construcción musical. Para entender todo lo que es el pueblo mapuche hay que entender lo que se dio en un proceso histórico de larga duración. Lo que nosotros presenciamos ahora con los distintos sonidos, con los distintos instrumentos, es esa diversidad que tiene el pueblo mapuche y esa diversidad que hoy en día la tenemos un tanto olvidada porque básicamente hoy en día no conversamos como lo estamos haciendo ahora. Y creo que si alguna vez tenemos que profundizar en el conocimiento mapuche, esto se puede hacer solamente a partir de la conversación, o sea, de la conversación del lugar, pero también sabiendo qué pasa en otros lugares. Siempre estamos por una. Choichepurun. 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 Ya. Entonces va con palm tapurre. Ya. Va cabe. Y con palo. Ya, mai. Entonces con pólula. Ya. Unetu pun. Mai. Entonces vino a la segunda. Ya. Y Epu. Ya. Viste clamo. Ya. Entonces, Meli. Ya. Meli. Meli. Ya. Entonces te vas a espalvormo. Ya. Entonces vivo para Cabullo son calle. Ya. Veis chamo. Masaton. Mai. Masaton. Ya. Vida kakali. Mai. Vida Masaton. Ya. El pueblo mapuche, su observación, todo su sistema ha sido fundido en una gran cantidad de años. Y por otra parte,
la música es un lenguaje. O sea, no es solamente que se haya hecho el mapuzungún, sino que también se creó todo lo que fuera la expresión artística y dentro de ello la música. Desde Lanco para acá corre Milich, hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Entonces pertenecemos al Huillimapu nosotros. Panga, pues. ¿Qué significa eso? Según mi abuela decía que era espíritu de leones. Ya. Dice que en la tarde ya comenzaban a llorar los leones. Aquí estaba el oro, estaba la plata, el mapuche cuando quería hacer algo, pedía permiso al ñen Mapu, cortaban plata, iban a sacar oro, pero ellos pagaban. Llevaban su carrecare, llevaban su curcalofisa, según decía mi abuela, que ellos cortaban plata ahí en Buenumaigüe. Yeah. En Buenumaigüe tenían su mina. Sí. Cuando llegaron los franceses, por ese interés aquí, Panguipulli, llegaron, dijeron que en tal parte hay oro y plata, vamos a ir a sacar. Llevaron gente, ellos no podían trabajar, que los ricos es así, Claro. manda los obreros. Nos recorrieron toda esa puntilla del lago ahí, Buenumaigüe se llama ahí, nunca sacaron nada. Llegaron la familia española, le dijeron, se hicieron compadre y comadre. Entonces, bueno, ya estaba hecho el parasco, dijeron, comadre, compadre, ¿por qué no lo conviene Pito Tierra para vivir? Que nosotros teníamos a dónde vivir. Así que ellos llegaron, hacían su casa y iban a sacar la madera, como tanta madera que había antes. Hacían siembra, ya hacían arrimando más allá, hacían arrimando más allá, más allá. Al final se hicieron casi dueños de todo el campo. Nếu em tê kim palavi pero nó tram cái ta cái chế bim ta bim ngan chicken grava này tai không có em mà chi Entonces, ¿y mi lonco qué pane? mai chế ta ni chao em ta vita ta tu chukat ta pengen bui mi ki ngi yat pengen bui ka ta ni abuela em Damiana cari keu pengen bui ta ni abuela vita ngi yat pengen bui lawen pengen bui ki kusabili de esta veika ita chiquín pantaña abuelita. Bueno, Guayaliwen, tengai Kinyaliwen, Weliwen meu, Lewi Kinya Guayangan, Lei Mutao, Guayaliwen, Guayangan quiere decir Weliwen, Liwen quiere decir Weliwen, Ve me pelado que bueno, ahí no sabemos qué pasó en esa mañana, no sé, pero algo de tristeza. Todo el sector de sur a norte, los que están a la orilla del mar, dicen que somos Lafkenche. Igual los pehuenches, porque están al lado de los pehuenes, claro. Y pusieron los pehuenches. Nosotros debemos considerar de que nosotros tenemos como principio y decimos de que los Mapu, los Choquín Mapu no están solos, sino que hay Inehuena y fuerza. Y esas fuerzas son las que de alguna manera hablan, son los códigos, son los sonidos, son las cosas que a nosotros nos hace sentir, o le damos vida a eso, le damos vida y también ellos nos dan vida a nosotros. O sea, hay una ligazón ahí entre hombre y naturaleza. Entonces, durante todo este tiempo que nosotros llevamos por acá, yo he encontrado que hay muchas cosas que son comunes. Por ejemplo, nosotros con los lasquenches tenemos estas cosas comunes, los ritmos, hay estas cosas comunes con los lasquenches. Bueno, aquí yo, por lo que yo alcancé a conocer, hay varios ritmos. Sí. Lo bueno que nosotros entendemos más como 3 ritmos. El baile, o sea, el ritmo del choique.
toque, el Lecheng también es otro toque. Claro. Un baile va con ritmo, con fuerza. Más Nahuentule, lento. Lecheng más lento, pero es con más movimiento, o sea, Claro. con más fuerza. Lecheng Andó. El otro, venga el pedunco. Venga el canelo, van suavecito. Ya. Y va dando vuelta en el canelo. Venga el pedunco. Como la música mapuche siempre va a estar muy condicionada al ritmo de la naturaleza. Y por ejemplo, si hoy en día hay una degradación de la naturaleza, en la actualidad le vamos a estar cambiando los ritmos a esa música. Y eso igual es un tema a discutir, no solamente en términos de ritmo, sino también en la construcción de los instrumentos musicales. Por ejemplo, un Peña explicaba que él tenía esta chuchuca circular porque ya no van quedando coliguas. O sea, por ejemplo, si nosotros retrocedemos al siglo XIX y las descripciones de los cronistas nos hablan de coliguas aproximadamente 4 pulgadas de ancho. O sea, no están hablando de unos coliguas gigantescos. O sea, si nosotros utilizamos un coligüe de esas dimensiones para hacer una chuchuca, el sonido o la potencia del sonido, por el tema de la caja que tiene, es tremendo. Entonces, hoy en día tenemos que utilizar unas chuchucas circulares, y eso es producto de la imposición del Estado, como decía Ernesto. No cualquiera puede tener un dominio absoluto de la chuchuca, sentir y expresar lo que realmente va sintiendo en el momento. Para eso tiene que tener una relación con su herencia familiar, el Quipán. Entonces, por eso aquí está el principio que dice allí café que pan y luz, que me según que ñayicahue. Es lo mismo cuando se dice feiti lonco que pan y luz, que me lonco y gay. Y así sucesivamente. Y todos los músicos que existen y los que actúan en los ceremoniales tienen esa condición de ser femiecupa o heredero de algo. Ayecahue Piñipe. Ayecahue. Ayecahue. Ya. Feimu con que le chuchuca, Con que le chuchuca, pefuica, culzún, cascahuilla,
Fei con clipeña. Guasaga, Guasa. Fei. Yolquinca, Lo el king que está feita Kimnela y Faple. Kimila. Kimnela y Yolki. Ya, Feita allí ni fui Kimal, café, ni agua, lo Nela y Yolki. ya. Nela y Yolki. Vuelo feita tutuca fácil que le fui a man al datwe. Plástico no. Tan calani. Kui film le fui a que tutuca, sungul ngepe fui fei nyami pupeña. Ni abuela. Talking que talking ten mele. Fei mota tengkel tutuca pituita chet. Tengkel tutuga. Tengkel tutuca. Cañelo, kuifiga tutuga che, piñe fue rengi, Rengi tutuca. Rengi tutuca. Feita rengi tutuca taru makama songo fuika. Pero fuiga. El instrumento más sagrado que tenía Mapuche era la chuchuca. Ya, La chuchuca, pero es 6, 7 metros largo. claro. Eso no, coligüe. Eso lo hacían especial. Eso. ¿Qué otro instrumento más se toca en el Chagún acá? Bueno, Aparte aquí, de aparte de la chuchuca, la pufilca. Pejilca. Pero la chuchuca mayor tiene que estar ahí cada media hora, cada una hora, una tocata, Ya. como despertando a la gente. Ajá. Y también aquí es así se hace por turno en la noche, 2 o 3 veces. La chuchuca mayor sí que se Ya. lo puede tocar puro chuchuquero nomás. Pero igual, otros tocan chuchuca igual. También toca. Igual andan más chuchuca. También, sí. Ya, También. pero una es la chuchuca mayor. Sí, sí hay chuchucas así con netas, así, con netas de norquines que decía yo, Sí. todavía está nuevecito. Y el kin igual Sí, se toca. sí, tocan. Son igual como corneta, ¿no? Es mejor todavía, tiene mejor son. ¿Y qué otro instrumento más se conoce por acá? Después hay la familia, cuando está tranquila, tiene trompa. El cantucan, conversan, ahí están entretenidos con eso, van cortando la noche. Chuchuca camaño. Chuchuca camaño. Chuchuca camaño. ¿Y el que toca pefilca? Es pilquero nomás. Pefilquero. Tungulnengi chuchuka, tungulnengi, Ya. Pefilca acá. pifilka, Café. pita, tungulnengi. Ya. Padre pifilka ni sinda ni na de tungkai le lo. Vita nevi, Chuchuca. chuchuka. Ya. Ajá. Ahí acá, gamle, chuchuca, el kin muleica, Yo el kintam liga, Gamli. gamli. muleyo el kife. Mlinyo el kin au chuchuka kom. Chuchuca. Chuchuka Café de mochi mulei ni kiñema, bantumo tan kiñecha Kintam liga, mlita, Pam soy mulei. ne lu chuchuka guaita. Ojalá to come to gula. Ay, ay. Pifilka cambio. Yo el kin gabi, Ajá. de mechi da bli. Corneta ta nehuesem que la vi. Ay, ay. Porque winka chemno. Es muy importante que las personas que estén a cargo de la enseñanza o del acercamiento de los alumnos a los instrumentos estén debidamente preparados. Eso primeramente. Porque en base a eso yo creo que es la forma también en cómo los alumnos van a recepcionar la enseñanza y las condiciones y todo lo que envuelve el tener estos instrumentos. Puedan encontrarse con su capán, puedan encontrarse con esa herencia que seguramente tienen y que bueno que la escuela, la comunidad educativa, el contexto social se lo pueda permitir para que se desarrolle. Feita chique chuchuca tuanca. Ya. Vei.
Ese que purun feite. Kinya purun. Matu purun. Matu purun. Kanya lo purun kai. Feita kangailo purun. Hey, Peñi. Feite choike kai. Existen dos contextos para realizar la música mapuche: el contexto formal y el contexto informal. El contexto formal lo relacionan con todos los eventos ceremoniales, rituales, y ahí para eso están las personas que realizan la música, están predeterminadas y tienen que ser los que están. Pero si uno lleva la música al plano de la escuela, estamos hablando de un contexto informal, porque la escuela no es parte de la cultura mapuche. Bueno, si se lleva la música a la escuela, si se va a hacer como entretención, que se haga como entretención. Pero yo creo que en ningún caso en la escuela se podría reproducir la cultura formal o la música formal, porque no es el espacio, no es el contexto. Feita chikultuntun re ngiyatun mu pulung yeki. Re kultuntun fei leki yepu kela meli kechuka yukultun tutuka engan fei re feita purukeche. Kanyelo fita soy matu kultuntun fita kafe muechi purun mumten namuki yatup. Feula vita ayekanka. Purule iche, ella purule fui, hueluta famuechi kulta tulegi soy matu vita famuechi chiwuru paita ti purulepe. Feimuta chiwus puru pingi. No siempre un músico va a tocar de la misma forma, aunque al oído común de repente pareciera ser que es lo mismo, pero
con un oído mucho más agudo y una percepción mucho más de conocimiento acerca de la cultura y de la persona que está haciendo música. Uno puede notar la diferencia de que los dos siempre va a tocar lo mismo, porque como es una improvisación y como su vocación de músico está ligado a un aspecto espiritual, religioso, y ese aspecto espiritual religioso está ligado al tema de la naturaleza, de los ritmos de la naturaleza. No siempre la naturaleza también tiene el mismo ritmo, no siempre la naturaleza tiene la misma secuencia, eso va cambiando. Entonces, como nosotros nos definimos como mapuche, que somos parte de la naturaleza, nuestra posición frente a este mundo, nosotros decimos que somos parte de ella, y por lo tanto también, si la naturaleza tiene cambio, nosotros también tenemos cambio. Por lo tanto, siempre la música va a ser distinta, siempre va a tener su variación, va a tener un sentido, ese sentido va a tener que ver con los ciclos de la naturaleza, con el ciclo de la luna, con el ciclo del día. Hay una serie de factores que van influyendo. Viticultura, todo lo de cultura. Ah, ya. Pescando con me quedé. Ah, ya. Va a cambiar como con insin, Mai. cheta una cultura. Ah, ya. Una cultura. Feiti tayel tu feta fe kinya kinya ke mai kamai. Ya. Kinya kinya. Kom taka kim gelai ma mai tayel tan. Ka mai yepa la como mulai pu herencia. Fele. Fe muta fe mai kim tayel tingan ka igual ya mai ka kultung. Feita machik pangelo ni lako a veces machik pangelo ni ke. Fe muta ka mai chimdege ke fe muta samu ke chepeni. Kuifika tutukat penye pejileme. Mechi na upai penye. Kuifika tutukat penye pejilya kuive. Muta vita tutukat tiche. Los talleres pues esos son los talleres pues esos son lo que nosotros carecimos es una mujer que es la Cayumalén. Cayumalén. Esa es la Cayumalén. Esa es la Cayumalén. ¿Ese va cantando igual así? Claro, ese está con su cuchuna y se está cuando hay pelotón, Ya. juntamente con el Yenping. Ah, ya. Ese le ayuda. Los roncos hacen acuerdo a hacer un sabón, Sí. buscan al Yenping que le venga a hacer la ceremonia. Ajá. Entonces los roncos ayudan nomás. Choy que cayó. Cayú. Cayó choy. Reguenchu. Reguenchu. Mai. Choy que ve en el luta vita. Hace mulo ya mai bonita choy que. Viti hace mulo no luta vita acá. No es que me amo el galaipo. Y choy que ve gaita baupleta. Bau mañugo ta. Penseli voy a. Ya. Tunten choy que cae pa que fue. Cayó chipai. Cayú. Cayó. Requiñe que corresponde ita walpam da trim da cayó. Choy que ta vita. De humana que voy a bauga. Viti choy que mamel choy que ve mucho. Ah, ya, Mai. Ita. Inse ta kame que mucha. Kolyongan mo. Kolyongan que un vive. Kolyong bien llevado. Kolyong. Sean mapuche o no mapuche, conocieran sobre la cultura mapuche. No hay una base real de cuál es el sentido, sino que más que nada es como tomar a un niño que no es mapuche, que se vista como una mujer mapuche o una niña mapuche, o que un niño que no es mapuche tomarlo y que baile choique y que hagan un número para el huetripantu, para que entiendan lo que es el huetripantu, el señal, y eso es todo. Es como un 18 de septiembre, ellos toman una fecha, visten a los niños, hacen todas las danzas o tocan unos instrumentos, después pasa eso y ese es todo el acercamiento real en las escuelas que se está haciendo con respecto a la cultura mapuche.
final mi abuela siempre íbamos al monte, pillaba esa boca y el hijito hacía un trompe con una varillita así de olivo, cualquier que sea firme, que aguante el bosque, ¿no? Ya. Ahí lo tocaba así, ligerito más romanceaba, sacaba cualquier romance, Ya. se sentaba ella, a veces le hacía hasta llanto. ¿Y acá cuánto ritmo baila la gente, Peñi? ¿Qué ritmo de baile hay? ¿Uno solo o hay más? Para el chabón, Para el Sagún, sí. un solo ritmo nomás, Ya. igual purutón, Igual, puro, sí, ya. que va dando la vuelta así, Ujú. pues no hay más eso nomás. Ah, eso no. No tienen otra, Ya. no, Por acá no se hace choique por uno. no, No se hace no choique se por hace. Antiguamente sí que se hacía, uno. Ya. cuando hacía Rucatún, hacían una casa, entonces esa casa lo elaboraban con puro baile antiguo, choiquepurún. En la cultura mapuche, la música se puede enseñar o se puede aprender de distintas formas. A veces no es tan necesario contar con el instrumento. Por ejemplo, cuando los chiquititos, los niños, aquí se tiene aquí en la rodilla y se le empieza a incorporar los ritmos, ¿no? Empieza a entonces los niñitos van aprendiendo a oír la música, a escuchar. Primero aprenden eso y después cuando más grandes ya tocan un instrumento y al tiro les sale el sonido mapuche. porque ese es un sonido mapuche. Yo me he dado cuenta que cuando son grandes las personas y quieren tocar chuchuca, no les sale el sonido mapuche, les cuesta. Tocan cualquier otro ritmo, pero no les sale el ritmo mapuche, porque el sonido mapuche, el río mapuche, para un oído mapuche al tiro uno se da cuenta si ese peñi que está tocando aprendió la música de niño o la vino a aprender después. Entonces, y ese es un mecanismo, digamos, de ir introduciendo a los niños al sonido, con eso. Này, vé 10 triệu. Vé 10 triệu. Vé 10 triệu. Mày, vé 10 triệu. ya. Ángel Ubita, tú, amoche, choiga por un tato. Garro, tú, garro, garro, tú, garro, garro, tú, garro, 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 tú, garro, garro, tú, garro, garro, tú, garro, tú, garro, así.
Oye, ¿por qué no? Vai, Ya. pe mai tanda. Hei ti choi ke kai. Ka pe mai cha Ka, mo fla. cuma si lep, Mai. lep ke pai Mai. choi ke kai ta. Claro. Không ai hạt. Oye, ¿por qué no? Mai, mai chơi. Y después a muy... Đây tao cá bé mai chỉ chúng Dạ. mai chung khru. Đây bé mai chung ¿Anoche? mai. Ya, ya, ya. Bé mai. Ve el que. La música esta vez ha sido nuestro elemento aglutinador y nos damos cuenta que la música tiene que entenderse en su localidad y si se quiere enseñar, tiene que enseñarse en base a la relación que se tenga al interior de la comunidad. Sin esta relación recíproca entre la escuela y la comunidad, y como mencionaba Néstor, en una comunidad que tenga claro su proyecto como sociedad, se va a tener un éxito. Y por otra parte, es bueno, como planteaba Gastón, a veces reflexionar en qué proceso se nos está involucrando, y no porque eso nos diga innovar se puede pretender que las cosas se están haciendo bien. Este video es para que reflexionemos, los niños reflexionen con sus profesores, con los asesores culturales, con sus padres, con sus abuelos, y nos da cuenta de que en el fondo están las condiciones para seguir cultivando nuestra cultura y nuestra sociedad.